es un muy buen puntaje para que ustedes lo tengan en cuenta y podamos aprovechar y puedan aprovechar ustedes estos puntos que les haga falta pues para pasar su curso, ¿sí? Como resultado de aprendizaje de esta fase, lo que se pretende es comprender una estructura de pensamiento, herramientas y metodologías de gestión humana a través de instrumentos y normatividad legal, para realizar planes de mejoramiento con el fin de validar prototipos propuestos para mejorar la gestión del recurso humano, ¿sí? Lo que nos va a dar esta última guía es un caso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer precisamente es resolver ese caso, ¿sí? Entonces, para ello, pues el estudiante aportará significativamente, ¿sí? Es netamente colaborativa. No vamos a hacer individual, es netamente colaborativa, ¿sí? Va a tener que colaborar significativamente, ¿sí? En cada uno de los puntos que están propuestos, ¿sí? Y entregar sus aportes establecidos de acuerdo a la agenda que nosotros estamos trabajando. El estudiante revisará las referencias bibliográficas relacionadas en el sílabus para la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Y va a leer el caso que lo vamos a también en este momento, seguido a esto, vamos a leerlo. ¿Qué va a hacer en este caso? O sea, ¿qué va a hacer usted después de leer y después de interiorizar el caso que le vamos a presentar de la empresa CEP? Porque esta empresa adelanta un proceso de licitación para que espera en él. Tiene un grupo de asesores, nosotros pues se pretende que se tenga un grupo de asesores como son ustedes y le indiquen cuál es la mejor forma de implementar las necesidades que ellos tienen con respecto a su personal, ¿sí? Ellos tienen unas necesidades específicas y lo que usted va a hacer es precisamente ser un consultor. Ustedes son un grupo de 5 o 6 consultores, ¿sí? En algunos casos son 6, en otros casos son 5, y le van a dar a esta empresa la mejor opción, ¿sí? Hemos visto que en algunos otros, en el semestre anterior, por ejemplo, simplemente identifican o hacen cosas por hacerlas, ¿sí? Pero la idea es que usted se ponga en los zapatos del asesor de esta empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Mirando e identificando todos los costos que implica tener un personal más o un personal menos, ¿sí? Una persona más en la empresa o una persona menos en la empresa, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer con el caso es identificación de cargos requeridos para dar cumplimiento a la licitación, ¿sí? Antes de ello, les voy a leer el caso para que ustedes lo tengan muy presente y para que ustedes puedan contextualizarse con lo que requiere la guía. El estudio de caso de Industria CEP dice lo siguiente: es una microempresa productora de piezas metalmecánicas de Carlos Enrique Bustamante, ubicada en Tocancipá, ¿sí? Mire, es una microempresa, no se base a tener una gran empresa, es una microempresa. Industria CEP fue fundada en el 2017 contando con un recurso humano de 3 colaboradores, un tornero, un soldador, un supernumerario. Prestaba el servicio de torno, sierra mecánica y esmeril. Después de adquirir la fresadora, la cepilladora y con diversas partes construyó su propia prensa hidráulica. Para inicios del año 2021, Industria CEP se presentó a la licitación para el diseño y fabricación e instalación de piezas metalmecánicas de una reconocida industria cervecera, lo cual demanda vinculación de un nuevo personal en el área de fresado y un responsable para el diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que se garantice el cumplimiento de estándares legales en materia de reclutamiento, selección, condiciones de trabajo, capacitación, evaluación y control de desempeño. Don Carlos Enrique no cuenta con la experiencia requerida en el área de gestión humana, por lo que decide contratar exactamente los servicios de consultoría
para el diseño del proceso del talento humano solicitado. Una estructura organizacional inicia con la que cuenta la empresa en la que se refiere en la figura siguiente. Esta es la figura que tiene, este es el organigrama que tiene la industria SED. Tiene un gerente general, ¿sí? Que es don Carlos, tiene un área de producción, un área administrativa, ¿sí? Y en esa área de producción, a esa área de producción corresponde el tornero, el soldador, y del soldador depende el supernumerario, ¿sí? Entonces, está definido precisamente por cargos, ¿sí? Está definido este organigrama. Entonces, él está diciendo que tiene 3 colaboradores, ¿sí? Y recuerden que esta es una microempresa. Por favor, ingeniero, ¿ustedes me colaboran con la admisión de algunos estudiantes? Entonces, lo que se requiere con este caso es que ustedes sean el grupo consultor para el señor Carlos, ¿sí? Lo que requiere es contratar a una persona, se presentó a una licitación de una industria cervecera, ¿sí? Y lo que requiere es más personal para el fresado, ¿sí? Y la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, que le ayude precisamente, la persona de seguridad y salud en el trabajo, y requiere también dar cumplimiento a todo el proceso de reclutamiento, selección, condiciones de trabajo, capacitación, evaluación y control de desempeño. Eso es lo que él requiere. O sea, él requiere también una persona, ¿para qué? Él requiere una persona para la parte de personal. La idea es que ustedes, o sea, analizando este caso, ¿sí? Determinen cuáles son los cargos adicionales que él requiere para su empresa, ¿sí? Como consultores, le deben dar las mejores opciones a don Carlos, ¿sí? Para que cumpla esta licitación que él tiene, ¿sí? Teniendo en cuenta muchos factores como, por ejemplo, el presupuesto, teniendo en cuenta que si contrata mucho personal se va a desfasar en costos, ¿sí? Sería muy bueno contratar cantidad de personas adicionales, pero los costos, cuando tenemos una empresa, ¿sí? Cuando manejamos una empresa, cuando nosotros somos empleados miramos de una manera, pero cuando manejamos las empresas miramos de otra, y sabemos que el costo de tener una persona, un cargo adicional, eso implica muchísimos costos para su empresa, ¿sí? Y muchísimas responsabilidades adicionales. Entonces, lo que requiere la empresa es lo siguiente: identificación de cargos requeridos para dar cumplimiento a la licitación. Con estos cargos que ya tiene don Carlos, usted va a adicionar los cargos que requiere de acuerdo a la solicitud realizada, ¿sí? O la solicitud que don Carlos les pide a ustedes como estudiantes. Les dice, mire, tengo este caso, necesito esto, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Cuáles son los cargos adicionales que debo contratar? ¿Sí? Como segundo punto, lo que les dice es que ustedes hagan un diseño nuevamente del organigrama a partir de la nueva necesidad que tiene de vinculación, ¿sí? Ya teniendo este organigrama que tiene la empresa, que aquí se los vuelvo a mostrar, ¿sí? Lo que se requiere es que usted reestructure nuevamente este organigrama con estos cargos que ya están, más los cargos nuevos que ya tienen, ¿sí? Como tercero, dice en la guía, diseñar los perfiles de los cargos para los cargos existentes, ¿sí? Y para los nuevos cargos, ¿sí? Entonces, para todos los cargos usted va a diseñar cuáles son los perfiles de cargo. Ahora les vamos a explicar un poquito qué es un organigrama, les vamos a explicar un poquito qué son los perfiles de cargos, ¿sí? Para que ustedes se lleven una idea de qué les estamos hablando, mejor dicho, ¿sí?
Este diseño de los perfiles de cargos deben tener los siguientes aspectos o los siguientes términos. Deben contener, sí, cada uno de los cargos. Por ejemplo, el cargo del gerente debe tener el nivel de educación. ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Qué nivel de experiencia requiere la empresa? No es cualquier empresa y no es que ustedes lo vayan a tomar de internet. Requiere 10 años de experiencia, requiere doctorado, requiere esto. No, estamos hablando de la empresa, de esta industria SEB, ¿sí? Entonces, tiene que crearle el perfil de este cargo del gerente para esta industria, ¿sí? Para esta industria que se llama la industria SEB, ¿sí? ¿Qué formación, qué experiencia debe tener don Carlos, ¿sí? ¿Qué formación debe tener o don Carlos, o si ustedes dicen, no, ellos requieren otro gerente y don Carlos que se dedique a otra cosa? Bueno, eso ustedes lo proponen como grupo consultor, ¿sí? ¿Qué formación debe tener ese gerente, por ejemplo? ¿Sí? O ese tornero, o ese fresador, o ese supernumerario, ¿sí? ¿Qué habilidades también debe tener cada uno de los cargos adicionales de los cargos propuestos? ¿Sí? Entonces, vamos ya con 3 actividades. Entonces, aquí vamos a diseñar los perfiles de los cargos para los cargos que ya están y los cargos propuestos. Que tengan los términos como son educación, experiencia, formación y habilidades. Lo pueden hacer a través de un cuadro, ¿sí? De unos cuadritos para que se les facilite también a ustedes y se nos facilite también a nosotros la revisión, ¿sí? Cuarto, el cuarto punto que nos pide la guía nos dice identificación de cada cargo existente y propuesto, ¿sí? En niveles de autoridad en relación con. ¿Sí? ¿Qué son los niveles de autoridad? ¿Sí? Los niveles de autoridad no quiere decir quién me manda o los niveles jerárquicos organizacionales, no. Quiere decir cuál es la delegación que ha hecho la gerencia a su cargo para que usted pueda tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, les doy un ejemplo. Digamos que usted tiene una panadería. En una panadería, usted, el pastelero, tiene la autoridad o el gerente le dice, usted me realiza, de acuerdo al pedido, 100 tortas a la semana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él debe analizar y debe determinar, ¿sí? Cuáles son las materias primas que él necesita, ¿sí? Pero él debe tomar decisiones, por ejemplo, en el caso en que se daña el horno. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar decisión? El horno está quemando mucho, ¿sí? O tiene una falla técnica y está quemando mucho. Entonces, los pasteles me están saliendo crudos. Entonces, él sí tiene la autoridad que le ha dado el gerente en la parte técnica de tomar la decisión de parar la producción. ¿Por qué? Porque va a tener una pérdida, ¿sí? Ya la empresa, ¿sí? Y lógicamente debe informarlo a la gerencia, ¿sí? Está hablando de su cargo, ¿sí? Estoy hablando de la toma de decisión que yo tengo, ¿sí? Para hacer una actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué toma de decisión yo tengo con respecto al cargo que usted está trabajando, con respecto a la gestión ambiental, ¿sí? Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y con respecto a la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cargos que usted vaya a definir en la empresa, ¿sí? Usted le va a tener que definir cuál es el nivel de autoridad que tiene con respecto a cada uno de estos ítems que nos ha nombrado aquí la guía. Con respecto a su propio cargo, con respecto a la gestión ambiental, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y con respecto a la rendición de cuentas. Puede ser que en alguno de ellos usted no tenga ninguna autoridad, simplemente tenga funciones que son diferentes, las funciones y las responsabilidades, ¿sí? A los niveles de autoridad que usted ejerza en el cargo, ¿sí? Es decir,
yo puedo, hoy hablábamos precisamente con la directora, con la ingeniera Lucía, y decíamos, en algunos cargos, por ejemplo, aquí en la UNAD, nosotros, digamos, no podemos, podemos enviar correos a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero no podemos, por ejemplo, pasarnos la autoridad, tenemos que seguir un conducto regular, que es, por ejemplo, enviar, si se nos presenta un caso, tenemos que mandar, no podemos solucionarlo nosotros, sino que debemos elevarlo a la siguiente autoridad, que podría ser el líder regional, perdón, el líder zonal, ¿sí? Entonces, son los niveles de autoridad que nosotros tenemos, ¿sí? Con respecto a mi curso, ¿sí? Con respecto a mi curso, yo como docente tomo decisiones de si yo le recibo o no le recibo la actividad, ¿sí? Siempre y cuando no se haya cerrado centralizador, por ejemplo. Pero después de eso, ya quien toma otra autoridad, por ejemplo, ya es la directora. Y si ya no es la directora, entonces ya se va a los líderes, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de cargo o cuál es el nivel de autoridad que usted tiene con respecto a cada uno de estos sitios? Quinto, hablamos de la identificación de funciones, ¿sí? Y de responsabilidades de cada uno de los cargos que usted tiene, los existentes y los propuestos. Ahí sí voy a hablar de cuáles son las funciones que tiene cada cargo, ¿sí? Con respecto a su cargo, por ejemplo, cuál es la responsabilidad del gerente en este caso, del tornero, del fresador, ¿sí? Del supernumerario y de los cargos adicionales que usted le vaya a implementar a esta industria, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones y responsabilidades que usted tiene con respecto a qué? Con respecto a la salud en el trabajo y con respecto al medio ambiente, ¿sí? Esto sí ya es función propia de su cargo o función con respecto a estos dos ítems adicionales y las responsabilidades que usted también tiene con respecto a qué? A su cargo y con respecto también a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? El sexto punto dice identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento requeridas para todos los cargos que existen en esta empresa, en esta industria CEF, ¿sí? Y los propuestos. ¿En términos de qué? En términos de fortalecimiento de las competencias técnicas propias del cargo, fortalecimiento de desempeño del sistema y seguridad en el trabajo, ¿sí? En la parte ambiental, en calidad y cuáles son los fortalecimientos de habilidades que debe hacer cada uno de los cargos también, ¿sí? Para entrar a una empresa, lo que usted debe hacer precisamente es tener unas habilidades, ¿sí? Unos conocimientos, pero también la empresa está obligada, ¿sí? Está obligada a que haga capacitaciones y entrenamientos a su personal. Lógicamente siempre les va a exigir que tengan los mínimos conocimientos para esos cargos, pero también debe desarrollar habilidades y debe hacer capacitaciones en cuanto a sus procesos propios, ¿no? Entonces, por eso es que exige y por eso también se hace un plan, una identificación de necesidades. ¿Qué necesidades adicionales tiene mi personal con respecto a mi empresa? ¿Sí? Nosotros podemos llegar a las empresas con los conocimientos generales, por ejemplo, de administración, de ingeniería, de la parte técnica, de zootecnia, de etcétera, de cantidad de cosas, de cultivos, etcétera, ¿sí? Pero nosotros necesitamos que la empresa nos capacite en sus procesos propios, nos entrene de acuerdo al cargo requerido, ¿sí? O a las funciones requeridas propias y también con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es obligación que todas las empresas lo tengan, con respecto a la parte de ambiental, ¿sí? Con respecto a la calidad, ¿sí? Y el fortalecimiento de habilidades que usted deba tener en su cargo y deba tener en la empresa, con respecto a la empresa. ¿Listo? Séptimo, vamos a hacer el diseño del proceso de gestión humana, ¿sí?
estamos hablando de un proceso y un procedimiento, y la gran mayoría de ustedes, apreciados estudiantes, somos ingenieros industriales, la gran mayoría de los que estamos aquí. Entonces, cuando hablamos de un proceso, ¿sí? Hablamos de cuál es la secuencia de las actividades para dar el cumplimiento o para hacer para cumplir cierta función, ¿sí? Entonces es muy diferente para que no confundan el organigrama con el flujograma, ¿sí? Entonces lo que queremos aquí es que usted diseñe cuál es el proceso de gestión humana, cuál es el proceso que se debe llevar a cabo esta empresa, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos como datos generales del proceso, tipo de proceso que puede haber, ¿sí? Nombre del proceso, ¿cuál es el nombre? Entonces, el nombre de ese proceso, pues precisamente se va a llamar gestión humana. ¿Cuál es el objetivo de este proceso, ¿sí? De gestión humana? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿De dónde a dónde voy a tener voy a tener, voy a hacer o voy a tener, voy a tener limitación en el proceso de talento humano, ¿sí? ¿Quién es el líder del proceso? ¿Sí? Puede ser que en las grandes empresas se tenga una persona líder del talento, del proceso del talento humano. Pues en esta empresa, como es una microempresa, como es una pequeña empresa, pues ustedes deben determinar, bueno, quién va a ser el líder, ¿sí? Si el mismo dueño o el gerente o si van a contratar a otra persona, pues quién va a ser la persona responsable, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades requeridas para el desarrollo de ese proceso? ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento y evaluación de ese proceso? Y hay que hacer un flujograma del proceso, ¿sí? El flujograma es muy diferente a un organigrama. El organigrama me organiza la empresa. El flujograma me determina o me muestra en imagen o en gráfico cómo es un proceso de una empresa, ¿sí? Entonces, esas son las actividades requeridas precisamente por esta guía, la guía número 5 de este curso de productividad humana, ¿sí? La parte pues colaborativa, todo esto ustedes saben que es colaborativo, hay que asignar responsabilidades y roles, ¿sí? Entre las personas que están trabajando. Entregar el producto final de acuerdo a las condiciones y requerimientos de la guía, que están muy claritos en la guía. Incluir en el informe final solamente a los estudiantes que participaron, ¿sí? Después no digan que nosotros no les estamos, muchos de ustedes, señores estudiantes, simplemente cuando ya entregan los compañeros, copian o simplemente copian, hacen un pequeño aporte, un mínimo aporte, incluso muchas veces solamente cambian la letra, ¿sí? Y dice, hice un aporte. No, hay que hacer unos aportes significativos a este trabajo, ¿sí? Pues la evidencia del trabajo realizado en el foro colaborativo que está creado pues este proceso, ¿sí? Les vamos a calificar estos 7 puntos como están y cada uno con sus subpuntos, por favor, ¿sí? Entonces, muchas veces nos hacen reclamos y nos dicen, ¿por qué no tengo o por qué tengo menos nota? Porque es que aquí están los puntos que vamos a calificar, ¿listo? Y pues ustedes ya saben que hay que entregarlo en un PDF y hay que entregarlo en el entorno de evaluación de seguimiento hasta la fecha que es el 29 de mayo. ¿Listo? El caso que ya lo leímos, ¿sí? Y vamos precisamente a explicar cada una de los temas a los que se refiere la guía, ¿sí? Entonces, no sé si hayan preguntas o pasamos a la explicación de los temas que se van a desarrollar en la guía. Apreciados estudiantes, ¿hay alguna pregunta?
Ingeniera, en el chat, ¿hay alguna pregunta? Ya, un momentico. Acá me están diciendo que en caso del tema de rendición de cuentas, ¿sí? Que podrían colocar el tema de niveles de autoridad ahí. Ya, o sea, ¿qué es rendición de cuentas? Por lo general, en rendición de cuentas, ¿quiénes toman o quiénes tienen los niveles, quiénes ejercen la autoridad? En las grandes empresas, pues lógicamente van a tener autoridad, pues los departamentos, o por ejemplo, la gerencia. En el caso en que tengamos una empresa que es mucho más grande, como por ejemplo las empresas que tienen una junta directiva, ¿sí? Pues van a tener precisamente la junta directiva, va a tener la autoridad de hablar por la rendición de cuentas. ¿Qué es rendición de cuentas? Precisamente hablamos como su nombre lo indica, es rendir las cuentas o decir qué es lo que hice. Si me tracé un plan estratégico, ¿sí? Pues entonces voy a analizar y voy a decir qué indicadores cumplí. En este caso, y para esta industria, estoy hablando de la rendición, puedo hablar de la rendición de cuentas que yo tengo con respecto a la licitación, ¿sí? En este caso, la empresa está haciendo una licitación, ¿sí? Está haciendo una licitación para esta industria cervecera, ¿sí? Y lo que requiere, pues, es dar cumplimiento a esa licitación, a ese contrato, ¿sí? Y, pues, lógicamente, ustedes como consultores determinarán, ¿sí? Sí, por ejemplo, le dicen a don Carlos, al dueño, mire, don Carlos, contrate un gerente del proyecto, que esa es una forma, contrate un gerente del proyecto y contrate a unas personas específicas para que cumplan la licitación, ¿sí? Y listo, se vayan. Puede ser. O puede ser que ustedes le digan, no, contrate a estas personas y las incluimos en nómina, porque puede salirnos otras licitaciones. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer, por ejemplo, si yo contrato a un gerente de proyecto, es que en la rendición de cuentas, ¿sí? El gerente de proyecto, él sí tiene, o sea, eso depende pues también de cómo haya contratado o cómo haya hecho la contratación, por ejemplo, don Carlos, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que yo le puedo decir es que, bueno, señor Pepito Pérez, usted me va a cumplir con este proyecto, esta es la licitación y usted me saca adelante este proyecto. Tome todas las decisiones, pero lógicamente me las consulta y él determinará. Entonces yo le voy a decir, bueno, en la rendición de cuentas, yo le voy a decir, él sí tiene la autoridad y usted me va a rendir todas las cuentas que yo necesito con respecto a este proyecto. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya es otra cosa y eso lo analiza usted y usted va a proponer aquí como consultor. ¿Sí? Puede ser que los otros cargos no tengan nada que ver en ese caso, ingeniera. Ingeniera, discúlpeme, a los estudiantes les informo que ya tienen habilitado el micrófono, es que están diciendo que quieren de pronto hacer la pregunta directamente. Y acá dicen que necesitan ejemplos, ahora vamos a dar algunos ejemplos de autoridad. ¿Sí? Sí, ahora vamos a dar un ejemplo. Bueno, continúe, ingeniera. Sí. Listo, entonces ahí queda clara la especificación. Ahora damos unos ejemplos también. Ya hablando del tema, vamos a dar unos ejemplos de todos los temas que estamos trabajando aquí. ¿Listo? Que vamos a trabajar en esta guía. Entonces, seguimos con la descripción, ingeniera, o vamos con preguntas. No, digamos a los ejemplos, vamos a llegar de niveles de autoridad, vamos a llegar, ¿sí? Sí. Ahora vamos a dar unos ejemplos de lo que es la descripción de los cargos, porque ahí les solicitan
describir el cargo en cuanto a educación, formación, habilidades, experiencia. Entonces, vamos a dar un ejemplo de eso. Luego, cuando pasemos a autoridad, damos un ejemplo de autoridad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a describir y vamos a empezar a identificar qué es el análisis y descripción de los cargos. ¿Sí? Ese es uno de los temas que se está trabajando en la guía. Es un proceso fundamental en la gestión del talento humano y que marca el inicio y el conjunto de un proceso que conforma los componentes de la gerencia del talento humano que explica pues este autor, ¿sí? Entonces, ¿qué es la descripción del cargo? La descripción del cargo precisamente, ¿sí? Es identificar qué es lo que necesito, ¿sí? O qué es lo que necesita la empresa. Primero, pues hago un análisis, ¿sí? Hago un análisis con las personas encargadas de hacer el proceso, con la gerencia y con las directivas, ¿sí? Y analizo y determino qué cargos voy a requerir para las funciones que voy a tener en la empresa. Es de vital importancia, ¿sí? Que se haga, pues, precisamente cómo voy a hacer el reclutamiento de esos cargos, cómo voy a hacer la selección, cómo voy a hacer la capacitación, cómo voy a hacer la evaluación de esos cargos, cómo voy a hacer la evaluación de desempeño del cargo, ¿sí? Cómo voy a hacer la compensación de esos cargos, ¿sí? Ya que esto se alimenta de una información básica que se ha determinado en el análisis de cada cargo cuando se reúne precisamente un grupo de directivas dentro de una empresa. Entonces, eso es lo que se requiere cuando hago una identificación o una descripción del cargo. Dentro de las definiciones que vamos a tener en cuenta, analizamos las siguientes. Ese análisis de cargo es el estudio sistemático de la recolección de la información que se requiere para caracterizar precisamente o las características que tenga un cargo. Como yo les decía, ¿cuál es el principal objetivo de ese cargo? ¿Para qué va a estar contratado? ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades principales que va a realizar el cargo? ¿Cuáles son las especificaciones de esas labores que va a realizar ese cargo? Cada uno de los cargos de la empresa, ¿sí? Dentro de una empresa hay clientes y hay proveedores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los clientes y quiénes van a ser los proveedores? Pero también fuera de la empresa también voy a mirar quiénes van a ser los proveedores de esos cargos que me los provea, por ejemplo, alguna entidad o alguna agencia de empleo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles requisitos intelectuales y cuáles requisitos físicos debe cumplir la persona para desempeñar ese cargo? ¿Sí? Entonces, existen, por ejemplo, algunos requisitos intelectuales, educación, formación, conocimiento, experiencia, ¿sí? Pero también hay algunos cargos que requieren de la parte física o a veces necesitan de los dos, ¿sí? Entonces, no solamente estamos hablando de los cargos directivos o administrativos, estamos hablando de todos los cargos y a todos los cargos hay que hacerles un análisis de cargo, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades que va a tener cada cargo y que le voy a poner a esos cargos? ¿Sí? Y eso lo analizo y eso lo describo y lo analizo pues con el grupo que se vaya a reunir. ¿Que se vaya a reunir quién? La junta directiva, la gerencia, los administrativos, etcétera. ¿Sí? La descripción del cargo, ¿sí? Acá están haciendo una pregunta, dice que el análisis de cargos debe ir incluido en el personal de talento humano. El análisis de cargo se debe hacer antes de todo proceso. O sea, el análisis de cargo es como la recolección de toda la información, o sea, se recolecta la información a través de encuestas, de observación, ¿sí? Se analiza qué hace la persona, cuándo lo hace, cómo lo hace, todos los días, cada 15, cada mes, la frecuencia, o sea, qué requisitos se necesita, qué educación, qué formación, qué habilidades. Si necesitamos que esa función la desarrolle una persona que mida unos 70, que mida más de unos 80, por ejemplo, en las empresas de hilandería hay unas máquinas que hay que enhebrar que requiere una persona de más de unos 70.
Entonces, se analiza todo esa parte del cargo, se analiza todo lo que requiere ese puesto de trabajo, o sea que eso aplica para todas las personas, para el celador, ¿qué necesita? Que sea una persona que tenga estas características, que bueno, cada cargo tiene unas características especiales, entonces se hace lo que es la recolección de la información a través del método de observación, a través de encuestas, y ahí se empieza a hacer el análisis de cargo para terminar en una descripción de cargos. O sea, ya la descripción de cargos es como ya el resumen de todo eso que usted investigó para poder decir, esta persona tiene esta función, esta persona necesita esta educación, esta formación, estas habilidades, esta experiencia, previo a un análisis que se ha hecho. Porque es muy diferente usted hacer un análisis de cargo para la empresa de don Carlos, ¿cierto?, que para la empresa XYZ que funciona en Barranquilla. Desde pronto las educaciones diferentes, la formación, las habilidades, la experiencia, lo que se requiere. De pronto la empresa dice, no contrato gente sino de 20 a 30 años, de pronto en otra empresa dice, no, yo contrato personas mayores de 40 años. Entonces, se hace todo este análisis de cargo, ¿sí? Ese análisis de cargo se hace precisamente para terminar en un resumen, que es lo que ya realmente se llama descripción de cargo. Esta descripción de cargo es la que ya se tiene establecida en la organización y es la que ya utiliza el jefe personal, el jefe de talento humano, para hacer un proceso de selección, para hacer un proceso de entrenamiento, de reclutamiento. Sí, ya la información está ahí más clara y condensada. Pero esa, como les decía, esta información no sale así rapidito, no, esa información requiere de estos dos pasitos que están allá antes, el análisis y la recolección de la información, para usted tener una buena descripción de un perfil. ¿Sí? Entonces, esos análisis se hacen a todo el personal, ¿sí? O sea, es un paso a paso. Gracias, ingeniera. Y adicional, pues complementando lo que dice la ingeniera, hacer el análisis de cargo es precisamente identificar cuáles son las actividades que le voy a poner a esos cargos, pero también pensando, o sea, lo que decía la ingeniera, este análisis lo hago antes de, ¿sí? Porque hago una planificación y también debo pensar en cuál es la función de la empresa, hacia dónde está dirigida, cuál es el objetivo de la empresa, pero ante todo también estoy pensando en costos, ¿sí? Entonces no es ir poniendo olímpicamente por poner cargos, ¿sí? Pero tampoco puedo decir, no, es que voy a cargar a un empleado con cantidad de funciones, ¿sí? Por bajar costos. No, hay que ser muy equitativo, pues, y de acuerdo a la normatividad, pues también hay que definir los cargos y hay que definir también las actividades, ¿sí? ¿Qué decía el ingeniero? ¿Sí? Sí, ingeniera, no, digamos, haciendo usted esa aclaración, eso da pie a lo que es la escala salarial. Por eso es un análisis muy detallado, porque hay personas que cuando usted hace el análisis de cargo dicen, no, es que yo tengo muchísimas funciones, mejor dicho, entonces de pronto hay duplicidad de funciones. ¿Sí? Que esto, pero porque lo hacen 3, 4 personas cuando se puede hacer uno. Entonces el análisis de cargos se utiliza para eso. ¿Sí? Para saber realmente qué es lo que hace cada persona. Por eso se utiliza la encuesta, la observación, todo. Y se le pregunta a la persona, eso lo tiene que hacer todos los días, esto lo hace cada 8, cada 15. Es que yo tengo que hacer informes, pero cada cual, no es que son mensuales. Entonces, así, ¿cómo se hace la escala salarial? En estos momentos no le tenemos, digamos, el tema de la escala salarial, porque no, digamos que no está en esta guía, pero la escala salarial sale de toda esta parte de que usted reúne lo que es la descripción de cargos, ¿sí? Ahí ya usted ya el nivel de responsabilidad, donde esta persona tiene un nivel de responsabilidad alto, porque responde, por valores, por inventarios, todo eso al final se condensa en lo que llamamos una descripción de un cargo, ¿sí? Bueno, continúe, ingeniera. Es que acá me hicieron una pregunta que si ¿cómo se hace esa escala salarial? Eso también tiene un procedimiento especial que en este momento no le tenemos acá el ejemplo ya acá listo, pero eso todo depende del grado de responsabilidad que tenga el cargo. O sea, una buena descripción de cargo me permite ser la materia prima para hacer un estudio salarial. Entonces, generalmente, cuando van a hacer un estudio salarial,
la mayoría de la gente prefiere arrancar de cero otra vez a analizar nuevamente todas las funciones, como si por primera vez hiciera una descripción de cargo para que esta quede lo más actualizada posible. Listo. Bueno, listo, muchas gracias, ingeniera. Y entonces, cuando hacemos el análisis, de cargo, pues o cuando estamos en una empresa, muchas veces decimos, voy a contratar a una persona para que me haga el manual de funciones. Y entonces, muy olímpicamente, hay algunas personas que llegan y simplemente dicen, ¿cuáles son los cargos que hay aquí? Y simplemente hicieron unas funciones y describieron algunas funciones y ya, ¿sí? Pero entonces, hay que analizar precisamente lo que dice la ingeniera, que hay que primero hacer un análisis de los cargos, hay que hacer una descripción de esos cargos. Se refiere precisamente al puesto de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se hace ese puesto de trabajo? O sea, ¿cuáles son las funciones del puesto de trabajo, las actividades, la responsabilidad? Y, por ejemplo, no es lo mismo, puede ser que si usted va a hacer un manual de funciones o a levantar la descripción de los cargos en 2 restaurantes, puede ser que en un restaurante el mesero, sí, el mesero del restaurante X sea diferente las funciones al mesero del restaurante Y, de la otra, o del restaurante Y de otro restaurante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que eso lo define ¿quién? Lo define precisamente el análisis que usted haya hecho o que haya tenido que definir el gerente, ¿sí? Cuando se hizo ese análisis de cargo, ¿sí? Y adicional a eso es cómo yo tenga el objetivo o cómo como empresa tengamos o qué objetivos tenemos, ¿sí? ¿Qué funciones, qué objetivos tenemos y cuáles son los compromisos que tengamos? Esos son diferentes, no podemos, por eso es que no podemos copiar y pegar lo que haya tranquilamente o olímpicamente, muchas veces se hace así, ¿sí? Hay que hacer el análisis y hay que hacer la descripción precisamente en el puesto de trabajo, ¿sí? De qué es lo que hace, de qué es lo que hace la gente, de cuáles son las funciones que tiene cada una de las personas, ¿sí? Y analizar si algunas personas están cargadas o algunas personas tienen falta de funciones o algunas personas en realidad están haciendo actividades que no les corresponde hacer, ¿sí? Entonces, con eso se va alimentando para hacer precisamente un manual de funciones o un manual de cargos, que es una recopilación detallada es un libro ya detallado de cuáles son todas las funciones y de todos los cargos que tiene una empresa, ¿sí? Por eso es que muchas veces en alguna empresa, y por eso es tan importante tener ese análisis, esa descripción de cargos, ese manual de funciones dentro de una empresa, porque de eso depende también que su personal sea productivo o no, ¿sí? Y que analicemos tanto la capacidad horas hombre que necesita o la capacidad del personal que usted necesita o que requiere la empresa, ¿sí? Con eso no quiere decir que nosotros digamos, no, es que nosotros podemos, o sea, me están cargando muchas cosas a mí. No, es que simplemente nosotros necesitamos que haya una buena definición de cuáles son las funciones que hay dentro de una empresa para saber si usted está cumpliendo su trabajo el personal de estas empresas están cumpliendo con las actividades o le pongo más actividades o le quito actividades, ¿sí? Por eso es tan importante el manual de funciones y el manual de cargos y esta definición de cargos dentro de las empresas, ¿sí? Y lo que decía pues la ingeniera, pues habrán métodos de recolección y precisamente pues se hace a través de cuestionarios, a través de entrevistas, a través de observación que se haga en el puesto de trabajo a los trabajadores, ¿sí? No solamente es decir, venga, dígame qué es lo que usted hace. No, es ir y observar todos los días que hace, ¿sí? Para describir cuáles son las funciones que tiene cada cargo, ¿sí? Es más, el operario 1 y el operario 2 pueden ser que tengan, se llamen operarios, ¿sí? O se llamen auxiliares, digamos, auxiliares de enfermería, por ejemplo, pero cada uno tengan funciones diferentes, ¿sí? Entonces, hay que analizar el cargo de acuerdo al puesto de trabajo, ¿sí? Y también, pues, se hace el cuestionario y las entrevistas con los jefes inmediatos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un perfil de cargo?
Ingeniera, ¿me puede colaborar con ejemplos allí de perfiles de cargos? Ah, bueno, sí, señora. Listo. Te voy a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Ya? Mire, ¿acá están viendo mi pantalla? No, todavía no. ¿No? No. Ya, Inge. Ya, ¿Ya? ya. ¿Ya? Bueno, acá dice requisitos generales del cargo, ¿se están viendo? Sí. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una descripción sencilla del cargo, pero que contiene, digamos, lo principal, que es el nombre del cargo, a qué dirección o a qué proceso pertenece y cuál es el cargo jefe inmediato. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de a qué proceso pertenece, es cuando nosotros vemos la empresa como un sistema de gestión y hay procesos que son procesos estratégicos, hay procesos que son claves misionales o llamamos también procesos operativos y ahí están los procesos de apoyo. Entonces, por ejemplo, en el caso del gerente casi siempre está en los procesos estratégicos y el cargo del jefe inmediato. En este caso, el gerente tiene a cargo la junta, su jefe inmediato es la junta de socios. Luego viene una parte que es el objetivo del cargo, ¿cierto? El objetivo del cargo, ustedes acá el objetivo del cargo, y viene la parte de los requisitos generales del cargo. En esta parte quiero hacer énfasis porque es que acá donde está lo más importante que se debe describir en cada cargo porque se refiere a la educación que debe tener la persona para ejercer ese cargo. En ese caso es un gerente y acá la empresa dice que debe ser un administrador de empresa o administrador financiero o es equivalente en 2 años de experiencia en cargos similares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra educación, estamos hablando de la educación formal, o sea, que tenga título, o sea, o soy técnico, o soy tecnólogo, o soy ingeniero industrial, o soy magíster, o soy especialista. Entonces, a eso se refiere educación. Cuando hablamos de formación, son aquella formación continua o formación complementaria que debe tener ese cargo. Entonces, yo puedo ser un gerente, ¿cierto? Y tener ser administrador de empresas, pero resulta que yo no tengo una fortaleza en la parte financiera, no conozco, tengo habilidades gerenciales, entonces decimos que requiere ese gerente tener una formación en estos programas, por decir algo, ¿sí? Habrán casos de que, por ejemplo, un jefe de producción puede ser, el jefe de producción puede ser una persona que diga, un ingeniero industrial con experiencia con especialización en logística, pero en formación le van a pedir que conozca de costos, que conozca de Excel. Entonces, en formación es esa formación continua, complementaria, llamémoslos como cursos. ¿Sí? Estas dos palabras son muy diferentes. Acá es educación formal y en formación continua, actualizaciones. Cuando hablamos de habilidades, ¿sí? Entonces miramos qué habilidades debe tener ese gerente. Lógicamente que este gerente tiene que tener un alto nivel de liderazgo, capacidad de organización, capacidad de iniciativa, recursivo, buena comunicación, relaciones interpersonales. ¿Sí? Y miramos las experiencias, que tiene que ser mínimo de 3 años similares, y sexo, en este caso puede ser hombre o mujer, y de 30 años en adelante. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, ya estamos dando prácticamente unos requisitos para que el día que este gerente se vaya, la psicóloga de la organización pueda hacer prácticamente un buen proceso de selección porque tiene esto que se llama perfil del cargo o descripción de cargo. Ella ya va a buscar lo que dice acá, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Cierto? ¿Qué responsabilidades tienen por los procesos? ¿Sí? Por supervisión, por valores, por relación con el público. Entonces ya eso es propio de cada organización, por información confidencial.
Hay cargos que no tienen esto. Entonces, uno puede hacer una plantilla y diga acá no aplica, acá se aplica, pero en el caso de un gerente, pues tiene, digamos, varios tipos de responsabilidades, por supervisión, por el manejo de valores, por relaciones con el público y por formación confidencial. Luego viene lo que son las descripciones de las funciones. En estas funciones, pues es colocar todas las funciones que debe hacer en este caso el gerente, y esas funciones van relacionadas también. Hoy en día ahí se cuelgan todas las funciones que tienen que ver con los sistemas de gestión, de calidad ambiental, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque estas funciones me van a dar pie para poder hacer una buena evaluación del desempeño, ¿sí? Lo mismo, este elemento viene y me va a servir a mí para un proceso de selección, me va a servir para un proceso de evaluación, ¿sí? Porque si tiene que proponer mejoras en el proceso y nunca las hizo, pues es un punto que se puede evaluar para que la persona pueda mejorar en ese aspecto, ¿sí? Si tiene que realizar reuniones periódicas, resulta que al gerente no le gusta reunirse, entonces es un punto de evaluar para después proponer el plan de mejora. Bueno, entonces viene la parte de las competencias del cargo, ¿sí? Competencias organizacionales, técnicas, operativas, que debe tener ese cargo. No todos los cargos tienen estas mismas competencias, ¿sí? En el caso del gerente, el nivel de comunicación debe ser un nivel avanzado, ¿sí? Requiere un descriptor de comunicación muy avanzado. Las condiciones de trabajo, ¿sí? Cómo está. Hay personas que el esfuerzo físico es muy alto, una persona que trabaja en una fábrica y que tiene que estar frente a una plancha, a una máquina de vapor, entonces acá todo eso se coloca de qué dificultades tiene el oficio, y acá lo del nivel de autoridad. Te recuerden que el nivel de autoridad es diferente a los niveles de funciones. Entonces, en una organización muchas veces no todos los cargos tienen el nivel de autoridad para ser llamados de atención, o no todos los cargos tienen la autoridad de decir, bueno, hoy tenemos que trabajar hasta las 9 de la noche, entonces voy a mandar por comida para todos los que nos vamos a quedar esta noche. No todos los cargos tienen el nivel de autoridad, perdón que repita, para autorizar una compra de una comida para 9 personas que se van a quedar esta noche trabajando esta tarde. Entonces se llama a alguien, entonces en el cargo se puede colocar todo eso. Tiene nivel de autoridad para esto, tiene nivel de autoridad para hacer llamados de atención, tiene nivel de autoridad para hacer permisos, ¿sí? Hay jefes que todo el permiso no lo hace el jefe, sino lo hace el directivo o lo hace el gerente, ¿sí? Entonces cada cargo es diferente. En este caso, este gerente tiene delegada la junta de socios, le delega al gerente funciones administrativas para enajenar, para transferir, comprometer, interponer toda clase de recursos, comparecer en procesos que se discuten el dominio y la propiedad de los bienes sociales. Tiene todos estos niveles de autoridad. Limitaciones. La junta de socios autoriza al gerente que realice operaciones con terceros superiores a 2.000 salarios mínimos. Este gerente tiene toda esta autoridad. De pronto la gerente que dice, no señor, usted no puede hacer transacciones sino tal cosa, no. En este le dan una autoridad para que haga autoriza al gerente operaciones con terceros superiores a 2.000 salarios mínimos. Entonces, puede avalar a terceras personas la cuantía autorizada para representar a la empresa. Entonces, tiene toda la autoridad acá, en este caso, este perfil del cargo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Beltrán. Pues sobre los niveles de autoridad, pues digamos, pues voy a ver si lo estoy entendiendo dar como un ejemplo. En el caso de la actividad, pues yo considero que, digamos, para los cargos que son los de como la parte de, bueno, le digo como operativo, que es lo de tornero, fresado, soldador. Eso es para mí, ¿no? Para mí, no sé, pues para mí, digamos, hay como que aplicaría 2 niveles de autoridad para los cargos, que sería, pues, seguridad en el trabajo, pues, en esa área, pues sé que todos esos, o bueno, para todos, para mí, el cargo
de los que se identifican los existentes y propuestos, porque es que realmente todos los trabajadores, sin importar su jerarquía, ¿no? O sea, el cargo superior o cargo así va más bajito, todos tienen que hacer el cumplimiento de el reglamento de seguridad en el trabajo, como es, bueno, el uso de sus elementos de protección, en algunos casos que no hablar por celular mientras camina, aplica para todos. Para mí, en esa aplicaría para todos los cargos, que es el área SCT. Sí, pero por ejemplo, una persona de esas, ellos se les puede escribir acá que ellos tienen autoridad para detener el proceso en caso de que existan piezas defectuosas. Paró una máquina, ¿sí? El botoncito lo paró. O puede decir el perfil del cargo, decir, en caso de tener dificultades con el proceso, con el producto, tiene la autoridad para informarle al jefe inmediato, como quien dice, usted no toma decisiones, llame a su jefe, ¿sí? Entonces, eso se puede dejar claro, como le pueden decir, no, tiene, ya últimamente, mire, usted tiene que ser responsable del tema de calidad, y si usted ve un producto, usted tiene la autoridad para parar el proceso y llamar e informar al jefe inmediato, ¿sí? Entonces son esos temas de que digámoslo así, ¿qué tanto le delega la gerencia a las personas fuera de sus funciones que puedan tomar en la toma de decisiones? O sea, la autoridad tiene que ver mucho con la toma de decisiones para con el producto, para con el proceso y para relacionarse con terceros, ¿sí? Ingeniera, les complemento allí una cosita. Lo que está diciendo Jenny, o sea, ella está refiriéndose al sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La idea es que, o sea, todo el mundo, toda la empresa tiene la función y tiene la responsabilidad de cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero no todos tienen la autoridad sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es diferente lo que está explicando la ingeniera. Totalmente de acuerdo, sí. Nosotros sabemos que si nosotros estamos en la fábrica y así usted sea el ingeniero, el jefe de producción, entonces usted no entró a la fábrica sin el adecuado uso de sus protectores, la persona encargada o a los que le invistieron de esa autoridad le puede a usted perfectamente llamar la atención, hacerlo sacar de la fábrica y decirle, por favor, no ingrese en la planta hasta que no tenga todos sus elementos de protección, ¿sí? Y puede tener ese nivel de autoridad. Que todos tenemos la obligación de cumplirlo, pero alguien tendrá la obligación, tendrá la autoridad para llevar a esa persona a recursos humanos a que, porque no usa los elementos de protección de eso, o simplemente tiene la autoridad de volverle a dar 2, 3 veces los protectores, ¿cierto? De dotar a las personas en caso de que las personas no lo usen. Entonces, digamos, la función de todo es cumplir con el sistema de seguridad en el trabajo, de aplicar las normas de seguridad en el trabajo. Pero hay alguien que ejerce una autoridad sobre ese sistema, de pronto es el líder del sistema de gestión de calidad o otras personas encargadas del sistema de gestión de seguridad, ¿sí? No sé si me hice entender ahí en ese tema. Sí. ¿Le aclaré algo ahí en el tema? Sí, señora. Ingeniera, ¿sí? Ingeniera, hay una pregunta, dice, explíqueme las dificultades de oficio, por favor. Las dificultades, hay en las dificultades que existen para el oficio. Dependiendo digamos, todo eso es dependiendo de las fallas. Si, por decir algo, ¿qué dificultades nosotros tenemos como tutores en el oficio? Nosotros tenemos bastantes dificultades. Si a nosotros nos falla la internet, si a nosotros nos falla todo, digamos, en el caso de nosotros de tutores, no tenemos falla de internet, tenemos falla de energía, nosotros no podemos prácticamente trabajar. ¿Sí? Todos dependemos de eso. Entonces, hay unos cargos que tienen una cantidad de dificultades. Como decía, hay personas los que trabajan en la caldera. Ellos la dificultad es que se están expuestos a X grados de temperatura. Otros estarán expuestos a X número de decibeles de ruido, ¿cierto? Entonces, o simplemente a las personas que trabajan atendiendo público, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cargo
va a tener una dificultad con respecto a eso, a la atención en el público, por las diferentes situaciones que se puedan presentar, se pueden describir ahí. Por ejemplo, las personas que trabajan en una máquina bordadora. Las personas que trabajan en una máquina bordadora, ellos trabajan en solitario. Es una persona que está en esa máquina y está todo el tiempo en solitario y no tiene prácticamente, escasamente tiene que el tiempo solamente es para colocar en la máquina el tambor y quitarlo. Y tiene que trabajar en solitario. Entonces, no todas las personas, si yo quiero ser operaria de bordados, yo diría, ¿será que yo tengo esa capacidad de trabajar en solitario? A mí me gusta como hablar, relacionarme, ¿sí? Estar trabajando, estar hablando. Entonces, para eso se hace el perfil del cargo, para descubrir todas esas dificultades que tiene en el oficio. No sé si le aclaré ahí algo con respecto a eso. Al estudiante, ¿te aclaró la duda que tenías? ¿Quién la escribió en el chat? Sí, señora, dice. Listo. Sí, ya cada puesto tiene su grado. Por ejemplo, las personas de compras, las personas de compras tienen de pronto dificultad en el manejo de los proveedores, en hacer cumplir sus fechas, en hacer que los proveedores trabajen sincronizadamente con las necesidades de la empresa. Entonces son pequeñas dificultades porque uno depende no solamente del trabajo de uno, sino el trabajo de uno depende de la gestión de terceros. Entonces son cargos que tienen ciertos grados ahí como de dificultad. Entonces, por ejemplo, acá hay otro perfil del cargo, dice que necesita que sea ingeniero industrial con evaluación en proyectos, como educación. O sea, estamos hablando de títulos, primaria, secundaria, bachiller, técnico, tecnólogo profesional, especialista, maestría, doctorado. Acá, cuando hablamos de educación, estamos hablando de lo que tiene título. En formación, cursos complementarios, todo lo que es diplomado en tal cosa. Experiencia y requisitos de conocimientos, ¿cierto? Entonces ya acaba que necesito que saber de herramientas ofimáticas, que necesito saber algo de gestión administrativa y financiera. Acá no necesito ser el profesional en administrativo y financiero, no, sino conocer algo de eso. ¿Sí? Todo eso se le da en la parte de las funciones del cargo. ¿Sí? La autoridad, por ejemplo, esta persona tiene autoridad para cambiar la organización, o sea, son cargos muy directivos que ellos tienen la capacidad de promover el cambio en la organización. No todos tenemos esa autoridad. Tienen autoridad para promover o desvincular empleados, de ser necesario, con la coordinación de la gerencia. Esta persona tiene este nivel de autoridad que le permite hacer cambios representativos para la organización y acá como dice, nombrar, promover o desvincular empleados. ¿Sí? Todo esto hace parte de un sistema, y acá ya por ejemplo este manual de funciones de una vez me dice exámenes médicos que requiere este cargo, ver profesionograma de una vez, dotación, ver, todo eso ya está en otro documento porque en este ya colocar esto acá en este perfil de cargo ya nos queda, digamos, muy robusto este documento, pero acá dice ya para este cargo tales exámenes médicos. Para este cargo, si tiene, allá en este documento voy a ver si tiene o no tiene derecho a dotación, o si tiene derecho a dotación, o qué le damos a dotación, si bota, si casco, o solamente unos zapatos planos y una bata, ya dice esto. Entonces, ya acá prácticamente, entonces ya miramos y ya siempre va a encontrar usted educación, formación, experiencia. Han quitado la parte de la habilidad, es bueno describirlo, lo han quitado la norma, la última versión de la norma quitó el tema de habilidades, ¿sí? Pero generalmente es educación, formación, habilidades y experiencia. Requisitos de conocimiento, requisitos de edad, disponibilidad, el objetivo, viene toda la descripción de las funciones, los exámenes médicos, con cómo se relaciona. Acá es donde digo que relaciones con terceros, no,
Hay personas que trabajan con proveedores, hay personas que trabajan en solitario. Todo eso hay que describirlo en un cargo. Todo esa parte. Acá dice, no ejerce autoridad este cargo. ¿Sí? En otras, en lugar de decir no ejerce autoridad, se le escribe en caso de problemas con el proceso, con el producto, con relaciones, informe a su jefe inmediato. Como para no escribir, no ejerce autoridad. En este caso, este ejemplo que estoy dando, esta empresa escribe no ejerce autoridad. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Ingeniera, continúe con la... Listo. Sí me están escuchando, ¿no? Vamos a mirar el diseño de un organigrama. ¿Sí están mirando mi pantalla? Hola, hola. ¿Sí? Ingeniera, sí estamos viendo la pantalla, sí. Bueno, listo, gracias. Gracias, ingeniera. Listo, entonces, vamos a analizar, vamos a mirar el diseño de un organigrama. Pues un organigrama precisamente está diseñado por autoridades y jerarquías, ¿sí? De una cadena de mando, ¿sí? Que precisamente ustedes la pueden determinar aquí, la pueden mirar, pero también hay unas unidades de trabajo o de cargos o departamentos. Esos organigramas aquí se puede determinar unidades, cargos o departamentos, ¿sí? Y estas son las líneas de comunicación que tenemos. ¿Quién se comunica con qué? ¿Sí? Aquí hemos tenido muchas dificultades y a veces nosotros les enviamos y les decimos, vuelva a hacerlo porque es que tal persona no puede estar con esta, ¿sí? Entonces, mire la unidad de comunicación o la línea de comunicación que debe tener quién con quién, ¿sí? No puedo decir que, por ejemplo, la persona o el profesional encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo vaya a mandar a los operarios, porque los operarios deben tener un jefe de producción, ¿sí? A menos de que le hayan dado el cargo, la gerencia y la responsabilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues al jefe de producción, ¿no? Pero él se llamaría jefe de producción, ¿sí? De igual manera, pues tenemos líneas para el diseño de un organigrama, también tenemos la organización por líneas, ¿sí? No hay interferencia entre los jefes, mire aquí, y los subordinados, como ustedes lo pueden mirar, pero también hay otra forma de diseñar los organigramas, que es la organización de líneas y la asesoría, ¿sí? El jefe tiene el jefe es auxiliado por las funciones de apoyo, ¿sí? De algunas líneas. Por ejemplo, por lo general, cuando el contador en este tipo de empresas está contratado por honorarios, entonces va con línea staff y va aquí, o cuando necesita unas asesorías específicas en ciertos cargos, también va acá, pero no depende y él no hace ninguna función o no hace ninguna otra función con los operarios o con las otras líneas de mando. Entonces simplemente lo que hacemos es colocarlo de esta manera como línea staff, ¿sí? Existe la aplicación de un modelo funcional, ¿sí? El modelo funcional es apropiado para las organizaciones de un ciclo de vida que son pequeñas y ofrecen un producto o un servicio, ¿sí? Mire, aquí hay un modelo de organigrama. Entonces, este modelo de organigrama, un modelo funcional, ¿sí? Es cuando nosotros colocamos este organigrama, como su nombre lo indica, por funciones. El administrador, ¿sí? General, la parte industrial, la parte de marketing, la parte de finanzas, la parte logística y la parte de recursos humanos. ¿Qué requiere cada una de ellas? ¿O qué hace cada una de ellas? Pues la parte industrial, pues entonces está encargado toda la parte de producción, mantenimiento, ingeniería y servicios. La parte de marketing, todo lo que tiene que ver precisamente con ventas, promoción, investigación, asistencia técnica, finanzas, también la parte contable, la parte de tesorería, etcétera, ¿sí?
Eso depende del tipo de producción o del tipo de empresa que tengamos, ¿sí? A veces ustedes como estudiantes nos envían unos organigramas así de gigantes con esta empresa que estamos diciéndole que la realice, ¿sí? Determine cuál de estos modelos es el mejor para esta empresa, ¿sí? Que ahorita vamos a analizar también este otro modelo de característica territorial, ¿sí? Plasme lo que la empresa tiene. ¿Para qué? Para que usted pueda tener un muy buen organigrama y sobre todo un organigrama real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, qué pena. Por ejemplo, en la parte de modelo territorial, entonces hablamos de que la administración, pues estamos hablando de que hay un organigrama en donde tenemos un administrador, ¿sí? Un gerente general, pero tenemos los servicios generales, que hablamos de todos los servicios que tiene, por ejemplo, investigación y desarrollo, finanzas, marketing, la parte jurídica, pero hablamos de que existen regiones y están catalogadas por cada una de las regiones y cada una de las regiones hace las mismas funciones. Por ejemplo, esta empresa o este modelo que está aquí, este organigrama para esta empresa, tiene una región en Europa. Y entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? ¿Tienen que hacer marketing en Europa? Claro. ¿Tienen que hacer producción? Sí. ¿Tienen que tener finanzas? También. ¿Tienen que tener recursos humanos? Y lógicamente de aquí se despegará también algunos cargos y funciones. ¿Listo? De igual manera en Latinoamérica, luego de igual manera en América del Norte y de igual manera en Asia. ¿Sí? Existe otro tipo de organigramas, ¿sí? Que también son organizados por productos, ¿sí? Entonces, hablamos del gerente general, pero también hablamos de quién. En este caso, hablamos de estos productos que son vehículos nuevos, vehículos usados y piezas y servicios. Estamos hablando de productos, ¿sí? Y es otra forma de organizar. No quiere decir que esté mal. Todos ellos están bien. ¿Usted los puede combinar? No es lo más adecuado, ¿sí? Para eso es la organización, o sea, para eso se llama un organigrama, para organizarlo como mejor le quede a la empresa, ¿sí? Hay una aplicación de modelos de áreas de conocimiento. Por ejemplo, se utiliza precisamente y en la gran mayoría, ¿para quién? Para la parte de las empresas de educación. Por ejemplo, hablamos de la rectoría, pero en cada una de las rectorías, pues lógicamente, en cada una de las empresas o de las entidades de educación, por ejemplo, están ya las facultades, entonces el derecho, está la parte o la facultad de ingeniería, la facultad de arquitectura, la facultad de negocios, y ya, por ejemplo, en negocios, ya hablamos, esta facultad tiene otras facultades en la parte de negocios, que sería el programa de economía, el programa de administración, el programa de contabilidad, ¿sí? Ya se divide por programas y por áreas de conocimiento, esto dependiendo de qué, de el tipo de organización que uno tiene, ¿sí? Entonces, esta organización que usted va a analizar, pues analice cuál es la mejor opción que usted tiene. Hay otro modelo que se llama por una estructura matricial, ¿sí? Que precisamente es trabajar un empleado, ¿sí? Eso se llama, dice, el equipo de una organización matricial está compuesto por empleados de las áreas funcionales que son prestados. Entonces, lo que yo les decía, puede ser que yo tenga mi organigrama, pero que, por ejemplo, yo contrato un gerente de un proyecto, ¿sí? Tengo los servicios centrales, claro, finanzas, recursos humanos y servicios generales, pero puede ser que yo tenga una auditoría y esa auditoría tenga un personal del área que me audite también, y son precisamente personas prestadas o son personas que son por encargatura, ¿sí? La consultoría también la puedo realizar y personas que hagan la consultoría o en la parte de sistemas también, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de organigrama que usted puede utilizar dentro de una empresa, ¿sí? Y que le ayuda a su organización.
muchos de ustedes nos mandan de todos estos, pueden existir muchos más modelos, pero de todos los modelos nos los mezclan. Por favor, utilicen cualquiera de ellos, pero no los mezclen porque cada uno pues está analizado o está determinado de acuerdo a las funciones que usted vaya a realizar. En el caso en el caso que usted decida, por ejemplo, con Industria SEA, que usted decida que usted vaya a contratar para esta licitación que tiene don Carlos, que vaya a contratar un gerente de proyecto. Antes colóquelo por aquí este gerente de proyecto y vaya con las personas. Pero si usted dice, no, yo lo voy a implementar y voy a colocar al fresador porque necesita también y puede tener otros servicios, voy a colocarle también un contador porque no lo tiene, voy a colocarle el sistema de seguridad y salud del trabajo. Ah, bueno, colóquelo. Las personas encargadas, sí, que usted lo requiera, usted como consultor y dependiendo de este conocimiento que le estamos generando, ¿sí? Otro tema seguido a este organigrama también está el ejemplo de un plan de capacitación, ¿sí? Entonces, los planes de capacitación son requeridos en uno de los puntos de la guía y dice que precisamente, pues todas las empresas, ustedes pudieron mirar los perfiles de cargos y los análisis, el análisis de cargo, la descripción de cargos, lo que se necesita dentro de la empresa y usted requiere que su personal vaya con un conocimiento, ¿sí? Pero también se requiere que la empresa, ¿sí? Hagan procesos de capacitación y haga procesos de capacitación y entrenamientos a su personal. ¿Listo? Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente hacer una planificación, un plan estratégico para esas capacitaciones y esos entrenamientos que se le va a dar a su personal, que están que se requiere que su personal cada vez esté capacitado en las habilidades o en el conocimiento o en los procesos propios de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, la UNAD nos capacita a nosotros o nos dice, mire, capacítense en estos diplomados porque eso es lo que requiere para ejercer su cargo. Asimismo, muchas entidades, ¿sí? Nos dicen, mire, usted se tiene que capacitar en este tipo deben tener este tipo de capacitaciones porque es requerido para ejercer su cargo, ¿sí? Entonces, debe tener un objetivo, precisamente, ¿sí? Esa capacitación, ¿sí? Que es mejorar el nivel de competencias que tiene el talento humano en cada cargo, ¿sí? Y las competencias es el mejoramiento de competencias técnicas, de competencias gerenciales, de competencias sociales, etcétera, ¿sí? Al igual que el desempeño de seguridad y salud del trabajo que se ha convertido en uno de los ítems que debemos cumplir todas las empresas, ¿sí? También debe tener indicadores, ¿sí? Debe saber cómo se mide, ¿sí? Debe formular los indicadores y debe tener meta, ¿sí? Y debe establecer el tiempo que va a tener cada uno de las capacitaciones que usted vaya a dictar a su personal. ¿Quiénes van a ir? ¿Sí? ¿Qué recursos requiero para esas capacitaciones? ¿Sí? Puede ser que usted requiera un personal especializado, ¿sí? Requiera unos elementos especializados para cierta capacitación, ¿sí? Y un presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto para esas capacitaciones? ¿Sí? ¿A nombre de quién va a estar? ¿Quién va a ser el responsable de esas capacitaciones? ¿Sí? De igual manera, hay que analizar y hay que determinar también dentro de este plan de capacitaciones, hay que determinar qué habilidades requiere su personal, pues para que tenga una sana convivencia dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces hay que hacer precisamente este tipo de planificación. La ingeniera Lucía nos complementa. Sí, sí, señora. Bueno, digamos que todo parte de ese perfil del cargo. Perdón, empiezo a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Ya estoy compartiendo la pantalla? No, todavía no, ingeniera. ¿Ya?
Sí, ¿Ya? señora, ya. Digamos que todo parte de acá. O sea, el perfil del cargo es, digamos, lo principal en un proceso de gestión humana. O sea, eso es la parte más básica que me da el pie para hacer todos los procesos de capacitación, de evaluación de desempeño, como les decía, hasta de evaluar la escala salarial. Entonces, acá decimos que tiene esta formación y que tiene estas habilidades. Algo que me faltó decir es que los perfiles de cargo no se hace con respecto a las personas que actualmente están contratadas, porque de pronto yo tengo en el cargo X una persona que es muy buena, que lleva 10 años ahí en la organización, pero la persona en estos momentos es un técnico que es muy bueno y que está haciendo como las veces del jefe de producción, ¿cierto? Entonces, acá en la educación, yo no puedo decir, no es que necesito un técnico, yo puedo decir que necesito un profesional como ingeniero industrial, pero en experiencia, acá lo equilibro, con, o técnico con experiencia, tal cosa, de tantos años. ¿Sí? O sea, lo justifico acá en el tema de experiencia, porque yo no puedo hacer en una organización un perfil de cargo de acuerdo a lo que la persona es en estos momentos. Yo puedo tener un técnico que está haciendo la jefe las veces de director o de algo así, pero entonces yo, mi perfil tiene que llevarlo a eso. Entonces, la capacitación, ¿de qué se trata? De coger esto que necesitamos realmente. ¿Qué educación, cierto? Que es un profesional en comercio exterior. Puede que la persona que esté en estos momentos no sea un profesional en comercio exterior. Tenemos que llevarla a que sea un profesional de comercio exterior. Que se actualicen estos trámites en costos, en producción, porque este perfil de cargo es lo ideal. De pronto la persona que yo tengo trata de cumplir todo esto, lo posible, pero no tiene al 100% todo esto. Entonces, primero que todo, el plan de capacitación es muy a cumplir los requisitos del cargo. ¿Qué niveles tengo capacidad de nivel de liderazgo, organización, planeación? En esto tengo que a la persona darle capacitación, la organización. Entonces, de acuerdo a esto, más las otras cosas que se ven en una evaluación de desempeño, digamos que el plan de mejora, muchas veces en una evaluación de desempeño son planes de capacitación, ¿sí? Porque hay que darle la oportunidad a la gente que si está fallando es porque necesita una formación técnica en cualquiera de estas competencias que dijimos, organizacionales, técnicas, operativas. Entonces, si está fallando el servicio al cliente, nos toca dar una capacitación en eso. Si es una persona que no tiene un buen nivel de comunicación y falla mucho en eso, toca darle capacitación en eso. Y se hace lo que es el plan de capacitación, ¿cierto? Entonces, ya el plan de capacitación, yo les había compartido esta plantillita en la anterior ¿qué? En la anterior web conference, que estábamos hablando del tema de indicadores, que esta plantillita nos sirve a nosotros tanto para armar un plan de capacitación y de una vez me sirve de indicador para saber cómo voy cumpliendo. Y empiezo todas las capacitaciones para manejo de proveedores, las capacitaciones en la parte, como la quiera, digamos, en esas competencias que son más organizacionales, en el manejo de equipo, el manejo de tiempo, ahora otras competencias que necesito que esta persona tenga, o el personal tenga fortaleza en competencias técnicas, en logística, marketing, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, en enero voy a programar una capacitación en trabajo en equipo. Vamos a ver. Le pongo, voy a programar una capacitación en marketing digital, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas programé en enero? 2. Pero realmente yo ejecuté solamente esta. Por X motivo no la hicimos. Entonces, 2 de 1. Entonces ya el indicador me va diciendo cuántas llevo programadas y cuántas llevo ejecutadas en total. ¿Sí? Acá me va totalizando 2 y 1, ¿sí? Y al final me va totalizando, por ejemplo, en enero cumplí el 50%. ¿Por qué? Porque eran 2 y solamente cumplí 1. Y así sucesivamente al final sé cuántas programé, sumo todas las P. ¿Sí? Y cuántas ejecuté, sumo todas las E. ¿Sí? Desprogramé 18, ejecuté solo 3. Porcentaje de cumplimiento, el 17%. De una vez estoy llevando el plan de capacitación, ¿sí? Tengo un indicador que me dice que tengo que cumplir el 90% del nivel de capacitación. Vamos colgados porque vamos en el 17%.
Y a esto hay que asignarle unos recursos, ¿cierto? Hay que asignarle un presupuesto y a cargo de quién está eso, porque en todo indicador debe haber un responsable, ¿sí? Hay un responsable porque si no, eso no se ejecuta. Tiene que estar como un doliente ahí para que este indicador se mantenga en ese 90%. Entonces, este es un plan de capacitación que es un modelo, ¿cierto? Que yo ya los había compartido y usted perfectamente con esa, de una vez dice ejecutado, programado, cuando cumplió y lo va midiendo. Las otras organizaciones pueden hacerlo de otra manera, pero generalmente es un cronograma, ¿sí? Sino que necesitamos siempre medirnos qué tanto hemos cumplido. ¿Hasta ahí está claro? Ingeniera, me están preguntando, bueno, ahorita usted ya explicó allí cómo obtenemos el indicador y precisamente el indicador es la meta establecida sobre lo que hemos ejecutado, sí. Pero también está solicitando y me dice, explique el porcentaje de la meta, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, acá, digamos que todo indicador, igual que todo, tiene un objetivo, tiene un indicador, ¿cierto? Tiene una fórmula y tiene una meta. La meta es el umbral del indicador, ¿cierto? En este caso, esta organización dice, con que cumplamos el 90%, estamos bien. Súper bien si cumplimos la capacitación del 90%. Eso que lo pone el gerente, el jefe de talento humano, pone la meta. No siempre todas las metas son el 100%, no todas las metas en la vida real son el 100%, ¿cierto? Usted nunca puede decir que es que el nivel de calidad sea 0. No, porque ya llevamos 10 años en la organización y yo llevo que en este año cerré con el 1%, el otro con el 2%, el otro con el 3%, entonces uno se pone meta, bueno, si estamos en eso, pongamos la meta del 25% en calidad. En capacitación, pongámonos una meta del 90%. Y con eso estamos súper bien. Ya para el año entrante nos ponemos el 95% y vamos haciendo eso. Entonces la meta se coloca de acuerdo a estadísticas que vienen de atrás, cómo vamos cumpliendo. O si yo parto de 0 y nunca he tenido un indicador, me pongo una meta así, 80, 90, a ver cómo me va y si cumplimos con el plan de capacitación. Porque digamos, esto es lo ideal, pero resulta que muchas veces no están los recursos, no está el tiempo, el personal está ocupado, se programó, bueno, algo pasa que no permite que las cosas se den dentro de una organización. Entonces ahí es donde viene el plan de mejora, tener un responsable para que esté atento a eso, ¿sí? Entonces, como en todo, uno se propone la meta, pero a veces no la alcanza a cumplir del todo. Entonces, así es que se proponen las metas generalmente con estadísticas que vengo, mire, el año pasado cumplimos un 80, pongamos esta meta para el 2022 del 90, ¿sí? Y así son de acuerdo con las estadísticas. Si parto de 0, digamos, hagámoslo, empecemos con un 80, con un 90, a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces empieza acá P de programado y miramos, empezamos a mirar todas las programadas que son estas que están en intermedio, y miramos y sumamos, ¿cierto? Y lo ejecutado, luego miramos el 3 y siempre pues hago la división porque acá también está mi fórmula. Acá mi fórmula me dice que el número total de capacitaciones programadas divide el número total de capacitaciones acá parte el por 100, ¿cierto? Por 100, entonces ya me da el indicador. Perdón. Hasta ahí le aclaré la duda. De todas maneras, ustedes tienen activados los micrófonos, ¿no? Entonces, sí, eso depende de cada organización, las metas. Como decía, el tema de los salarios, no tenemos acá la plantilla, pero es lo mismo, es prácticamente convertir casi que todo esto en puntajes. Esta persona que requiere, tiene esto, vale tanto, y darle un peso, a educación le va a dar un peso de tanto, a formación le va a dar un peso del 20%, del 20%, en habilidades le va a dar este peso, y empezar así con cada persona y mirar quiénes quedaron en un puntaje más alto, quiénes quedaron eso, de la formación, quién tiene de pronto más requisitos, que requiera de algunos requisitos, por decir algo un poco más
intelectuales, otros que tengan menos. Entonces, así se va creando como una matriz. Cuando hablamos de matrices, es un cuadro siempre que tiene una información a la izquierda y una información en la parte superior, y a partir de esa matriz empiezan a dar, digamos, todos esos niveles, pero todo parte de un perfil del cargo. Por eso es tan importante que todas las organizaciones tengan un perfil de cargo bien definido y muy completo. Bueno, ¿alguna inquietud hasta aquí? Creería que pasemos a la sesión de inquietudes, ingeniera, porque ahí hemos terminado como la explicación de todos los temas que que vamos a trabajar en esta guía. Entonces, no sé si existen algunas inquietudes con los estudiantes. ¿Están los micrófonos abiertos? Sí, para que podamos acceder o preguntar tranquilamente y les podemos responder. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, Edward. Buenas noches, tutoras. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Edward. Tutora, una pregunta y una solicitud. Esa pregunta que yo formulé a las 7:38 dice que si el análisis de cargo debo incluir el personal de talento humano, o sea, el personal que se va a encargar de... Porque pues yo considero que todo esto, el estudio de los cargos, la capacitación del personal nos va a conllevar a tener un departamento o un encargado del recurso del talento humano. Entonces, ¿el personal encargado también se debe incluir en los cargos o ellos surgen después de evaluar los cargos? No, eso es igual que todos los cargos. O sea, usted dice que, bueno, en esa industria CEP, como ya va a crecer, ¿cierto? Por esa licitación, ya tiene que de pronto usted dice, voy a proponer una persona encargada de talento humano, y en esa persona de talento humano va a tener a cargo una persona de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, y voy a tener otra persona, va a haber una psicóloga, por decir algo. Ustedes tienen que armar su organigrama. Y recuerde que de acuerdo a eso, ustedes arman los perfiles de cargo independientemente de los cargos que aparezcan en ese organigrama. ¿Sí? Ustedes ya arman los perfiles de cargo. Si usted considera que en esa industria CEP, necesita usted de un jefe de talento humano, pues hágale el perfil de cargo al jefe de talento humano. Que necesita una persona encargada de seguridad y salud del trabajo, le hace el perfil de esa persona. ¿Sí? Sí, esa era la pregunta inicial, porque pues, lo desviaron como a los cargos operativos más que todo, y, claro, y de pronto a lo gerencial no se tocó mucho. Sí, eso es igual. Usted cuando hace un estudio en la organización, usted tiene que hacer el perfil del cargo a todas las personas, desde el gerente, el dueño de la empresa, hasta todas las personas que intervienen en el proceso productivo, personal operativo, y todo tienen que quedar cubiertos con un perfil del cargo. Listo, claro, sí, el punto. Lo segundo, sí, una sugerencia ahí, de pronto el punto 7, donde me habla del diseño del proceso de gestión humana. Ahí hablamos de la creación como de unos formatos para ejecutar las necesidades identificadas en el punto 6, o cómo nos pueden dar más luz en ese punto, en el punto 7. Ya que no, ya les intento compartir pantalla otra vez. Digamos, ya ¿están viendo compartir pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, digamos que ahí en la guía se piden algunos aspectos. Entonces, la idea es que se puedan documentar. ¿Sí? Entonces, ya sabemos muchas cosas, entonces ahora, digámoslo así, documentenlo. Vuélvanlo todo en un solo paquete, ¿cierto? Ese paquete ya es documentar todo el proceso. Entonces, el proceso pues tendrá un objetivo, definir los parámetros y mecanismos para la selección, contratación, inducción, verificación, validación, lo que ustedes le quieran colocar acá, ¿cierto? Entonces ya ustedes van a armar todo el paquete y vamos a hacer como la descripción que tiene que ser el alcance. Entonces, el alcance, como decía la ingeniera Mireya, es como los límites, va de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces aplica a todas las áreas de la empresa desde el momento que genera la necesidad de vinculación del personal hasta seguimiento y retiro. En este caso,
este proceso, este procedimiento que vamos a hacer va hasta acá, ¿sí? Desde que alguien dice, ay, necesito una persona una persona que ejecute esta función, hasta que se retira, ¿cierto? Luego, esto no lo estamos pidiendo en la plantilla, pero generalmente esto es como lo normal. Entonces vienen, en las definiciones son términos que se utilizan dentro de los procesos y los procedimientos con el fin de que quien vaya a leer esto, que no sea de nuestra organización, entienda el lenguaje que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Hay lenguaje que es muy general y hay lenguaje que es propio de la organización, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos describiendo un proceso de producción, ponemos OP, que OP, de pronto orden de producción, que es donde se especifican los requisitos del pedido, ¿sí? Entonces, en definiciones, hace eso. Esta partecita no la estamos pidiendo, pero pues esto es como una parte del procedimiento, ¿cierto? Luego viene el responsable, las actividades. Bueno, con respecto a esto, hay una forma, en el caso se describen las actividades, usted las puede escribir. En este caso lo están describiendo con un párrafo muy grandote, ¿cierto? O yo las puedo describir con 2 rengloncitos, tratar de decir lo mismo en 2 renglones, o lo hago a través de un flujograma. Hay unas organizaciones que utilizan la descripción en un rengloncito, en 2 rengloncitos, y el flujograma. ¿Por qué? Porque en un flujograma yo no puedo escribir todo esto no lo puedo escribir en un flujograma. Empezamos el paso por paso. Paso 1, selección, de listo, cuando se identifica la necesidad de personal, todo lo que hace la empresa acá, entonces hacen todo esto, ya está demasiado largo, pero pues acá trato de conseguirlo más. Luego hace un proceso de precontratación, luego hace un proceso de contratación, porque estos son los pasos de esta organización, luego hace una inducción y un entrenamiento, ¿sí? Esto usted lo puede representar a través de un programa, ¿cierto? Todo. Acá también mire que hacen esta salvedad. Esta salvedad es cuando uno tiene en las empresas que muchas veces yo tengo a la persona que tiene ahí que tengo en la organización que no cumple el perfil, porque no es el ingeniero que necesitamos, pero sí una persona que tiene todo el conocimiento, hasta mucho más que un ingeniero. Entonces acá le hacemos la homologación, que se hace una homologación por experiencia y todo. Entonces son como salvedades que uno tiene que dejar, que la validación del periodo de prueba, que la evaluación del desempeño, capacitación, entrenamiento, toma de conciencia. Entonces usted todo va diciendo cómo lo hace su organización, ¿cierto? Entonces, cómo se hace cada uno de sus procesos, y reinducción, cómo se hacen los permisos, todo esto usted lo puede dejar ahí claro, o solamente dejarlo por partes, de acuerdo a lo que usted lo quiere hacer. Entonces, acá se les pide que ustedes hagan todo esto. Entonces, generalmente estos documentos tienen un encabezado, debe haber empezado por allá, en técnica donde se coloca el logo de la empresa, qué proceso pertenece. Esto es para el control del documento, porque este procedimiento yo le puedo decir P_TH, procedimiento de talento humano 01. Yo puedo tener P_TH 02, de pronto ahí voy a escribir el procedimiento para lo que es seguridad en el trabajo, pero todo lo que pertenece al área de talento humano lo va a llamar TH, la fecha, la versión, porque los documentos cambian, evolucionan. No es bueno que un documento quede en versión 1, sino que el documento cambie. Que yo cada vez que vea que esto no se cumple, venga, hagamos una modificación y ya pasa a versión 5. Y acá se van dando todos los cambios y se van consignando los cambios del documento, ¿sí? Entonces, esa es una forma de describirlo, pero ahí, en el caso se les pide que lo hagan a través de un ¿qué? De un flujograma. De un flujograma. Entonces, hay una descripción básica y un flujograma. Un flujograma. Entonces, yo tenía acá, hay un manual para flujogramas, manual de flujogramas. Venga, me tengo que mostrar mi desorden acá, Dios mío. Mire, esta es una guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos.
Ah, no, ya la tenía abierta. Yo decía, pero ¿qué me hizo? Se está demorando mucho el internet. Entonces, se utiliza un flujograma ¿para qué? Para no describirlos así para no describirlos tan largos. O sea, yo no soy amiga de describirlos, ¿qué pasó acá? De hacer la descripción demasiado larga porque finalmente no lo leen, entonces lo hacemos a través de un flujograma, ¿sí? No sé qué ha pasado con este documento. ¿Qué pasó? Creo que le dio muchas veces a abrir, Inge, ya listo. Ah, ya. Entonces, esta es una guía para la elaboración de manuales y procedimientos. Entonces, vamos a ver acá en la página, creo que 16, parece, que está eso. Entonces, acá es para hacer un manual, ¿sí? Entonces, ya un manual es un documento que tiene otros pasos, pero mire, casi viene lo mismo, objetivo, alcance, referencias, ¿sí? Hasta que llegamos a un documento un poco más, descripción de actividades, lo hace en forma de narración o lo puede hacer a través de flujogramas, ya vamos a llegar, ¿sí? A eso. Entonces, acá se describen las actividades y acá ya viene el flujograma, ¿sí? Entonces, usted hace todo lo que habíamos dicho ya, objetivos, no sé qué, análisis, luego punto tal, descripción de actividades. En este caso, lo hacen así: 1, actividad 2, revisar el recibo de unidades, no sé qué, revisen el anteproyecto. Y acá ya usted le hace lo mismo, pero en este tipo de diagrama. Entonces, este tipo de simbología, ¿sí? Se llama simbología ANSI. Hay dos tipos de simbología. Cuando ustedes vieron diseño del trabajo, había un tipo de simbología y este es otro tipo de simbología. ANSI. Este tipo de simbología tiene estos símbolos. O sea, ustedes van a la internet y ustedes encuentran un revuelto de símbolos, ¿sí? Entonces, esta simbología ANSI utiliza que este símbolo es el de inicio y finalización de un proceso. Entonces, si yo miro acá, acá dice inicio. Y si acá yo tuviera el ejemplo de esto, termina acá con otro óvalo que dice finalización. Los cuadros representan actividad. Entonces, cada vez que vaya a describir que es el proceso de selección, que es el proceso de inducción, que es el proceso de entrenamiento, acá selección. Y acá van en cuadros. Y en rombo la decisión. Por decir algo, ¿el personal es contratado? Sí. Entonces, hacer contratación, inducción, el personal no es contratado, no. Entonces, se le da una carta, lo que tiene la organización, tal cosa, y listo. Entonces, se vuelve a evaluar al personal. Sí. Inicio o bueno, cuadrados, lo que son actividades. Rombo, decisión, ¿sí? Rombo, decisión. ¿Es contratado o no es contratado? Bueno, la persona requiere plan de mejoramiento, sí o no, ¿sí? Para decisiones de sí o de no, ¿sí? Y así. Y cuando uno quiere ampliar la información, hace como una especie de corchetico así. Y estos son como documentos, significa que ahí salen documentos, ¿sí? Entonces, esos son los símbolos de la simbología ANSI que dice acá dice todo, miren lo mismo: inicio, terminación, actividad, la decisión. Este es un conector, ¿cierto? Hacen un conector para conectar esta actividad de pronto con otra. Y este bolsillito también es un conector. Cuando a mí se me acabó acá la hoja, entonces yo inicio acá con otro bolsillito, ¿sí? Para decir que ya queda como para conectar una hoja a la otra. Conector de página, mira. Esto significa documento. Entonces, ¿qué se les pide a ustedes? Que coloquen todo eso, el nombre, todo el nombre, el objetivo, el alcance, ¿sí? Un diagrama que ustedes, una descripción de la actividad que la pueden hacer en forma de flujograma, ¿cierto? Y si quieren, o sea, el flujograma se le está solicitando en la guía, pero si quieren aparte,
hacen la descripción en 2 rengloncitos. Ingeniera, ¿qué iba a decir? Perdón. Que simplemente se haga la descripción de las actividades muy sencillamente y ya el flujograma. ¿Sí? Ya el flujograma y lo hacen, ¿sí? Entonces, ustedes siempre que hagan un flujograma, o sea, veo que esa es una falla de casi que todos los estudiantes de ingeniería que se cogen flojogramas de donde sea y no cumplen las normas. Entonces, hay una simbología que llama ANSI y la otra que llama ASME, pero yo no puedo revolver la una con la otra, ¿sí? En la otra simbología es que ya la actividad no es un cuadrado sino un círculo, que ya el almacenamiento es un rombo hacia abajo. Ese es otro tipo de simbología. En este tipo, para una descripción, manuales, procedimientos, se utiliza esta simbología, ¿sí? La que le acabo de mostrar. ¿Dónde estaba? Esta es la simbología que se utiliza para esos tipos para uno documentar. ¿no? Y de acá le dan a uno la señal, cómo lo hacen, el paso, el responsable. A uno dice paso, responsable, van haciendo el flujito acá y acá lo que va saliendo. Doctora, una preguntita. Señor. ¿Hay un número determinado de formatos de esos de procesos o siendo que es una microempresa tomar como lo más aliciente a la gestión del talento humano? No, mira que todos tienen como la misma estructura. Este documento es muy estructurado. Y si usted lo compara con el que le acabé de mostrar de una empresa, tiene casi lo mismo. Lo que se le está solicitando a ustedes en la guía es como lo más básico que tiene que utilizar. ¿Sí? Ya, como remuneración, capacitación y... sí, claro. Usted acá le están pidiendo como quien dice, haga un resumen del curso de gestión humana, en otras palabras. ¿Qué proceso usted haría? Entonces dice, bueno, yo empiezo con la requisición del personal, yo empiezo con la selección, luego hago inducción, entrenamiento, ¿sí? Toda esa parte le están diciendo. Vale, muchas gracias, tutora. Bueno. Tutora, no se mira bien la presentación, se mira borroso. ¿Sí? Sí, se mira borroso, no se alcanza a leer las definiciones de los conceptos allí. El documento está borroso en sí, pero el documento lo que acá nos está mostrando es cómo describir, que ustedes vean los símbolos, ¿sí? Cómo se describe un proceso. Porque ya las partes las vimos, o sea, cómo definir un objetivo en un verbo infinitivo, cómo definir el alcance, de dónde a dónde va. Usted puede decir, desde la necesidad que se creó de selección de personal y el alcance a dónde, hasta que usted hace los exámenes de retiro, porque usted lo quiere hacer así. No, es que en la industria SEM no van a hacer eso, van a decir que vaya acá hasta acá nomás. Entonces, y así, digamos que como que todo es casi como una estructura muy, muy similar, ya que usted quiere hacerlo más documentado, que no lo estamos solicitando, que las definiciones, las descripciones, el responsable, muchas más cosas, el indicador, ya le pone más cosas a eso. ¿Ya? Listo, ingeniera, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta de algún estudiante adicional? ¿No? Listo, ingeniera. Creo que no hay más preguntas, entonces creo que... Sí, recordarles que esta es una prueba objetiva abierta. Nosotros no podemos recibir un solo trabajo que por la mensajería interna ni nada. ¿Por qué? Porque eso ya un trabajo fuera de fecha ya es pagar un supletorio. Entonces, en esta ocasión no podemos recibir trabajos extras. Recordar que es una prueba objetiva abierta. Ingeniero, ¿usted sabe cuánto vale un supletorio? No tengo el conocimiento exactamente cuánto cuesta. ¿Alguno de los ingenieros que nos están acompañando, compañeros, tiene conocimiento? Yo ahorita les puedo decir, un momentito, pero... Sí, entonces es eso, entregar a tiempo todo. Se les han dado muchas oportunidades para que estén al día, bastantes oportunidades. Ingeniera, con respecto a las oportunidades también que se les dio,
E incluso en esta semana les dimos otra oportunidad que también es sobre los 90 puntos y precisamente nos están haciendo una pregunta en el chat sobre los 90 puntos. Creo que está bien claro que hay que enviarlos al correo interno, ¿sí? Para aclararles, hay que enviarlos al correo interno, les enviamos y la ingeniera hizo un instructivo y está muy claro el instructivo, por favor vuélvanlo a leer. Dice cómo hay que hacer el informe y cómo hay que enviarlo, por favor, para que ustedes lo puedan enviar, ¿sí? Al correo, a donde está allí. Si se dice el correo interno, pues precisamente es el correo interno, ¿sí? Y es el correo interno, ¿cierto, ingeniera? Sí, al correo interno, digamos, y siempre colocan el número del grupo colaborativo. Recuerden que es que a nosotros no vemos el listado de estudiantes total, nosotros los vemos por cajoncitos. En un cajoncito están 5, en otro cajoncito están otros. Entonces a nosotros sí nos facilita mucho si nos indican de una vez el grupo colaborativo para hacer el proceso de calificación. Y lo de esta semana fue doble regalo, porque todos podían participar, los que necesitaran puntos y los que no necesitaban, porque las conferencias excelentes, si han participado en eso, se dieron cuenta que eran unas conferencias de una alta calidad y también sencillas de aplicar y muy aptas para el proceso que ustedes están manejando en estos momentos, que están terminando su formación, que quieren emprender, que quieren innovar. Estaba muy interesante, era doble regalo. A que asistieran, asistir y otro por los puntos. Sí, ingeniera, muchas gracias. Hay una información que nos comparte Jenny, muchas gracias. Dice, el valor de la habilitación es de 168,000 pesos y el valor del supletorio es 140,000 pesos, ¿sí? Entonces, sí hay que recomendarles, pues, que solamente la fecha es hasta el 29, no se recibe el 30, no se recibe. Entonces, sí, entonces para que por favor lo tengan en cuenta y nos evitemos ese gasto adicional. ¿Listo? En el chat nos están poniendo cuáles son las fechas también, en el caso en que necesiten habilitar. Sí, en el caso en que necesiten una mensajería interna, con eso, precisamente recordándoles que no podemos recibir tarde y les voy a mandar todas las fechas de habilitaciones, fechas de supletorio y valores de una vez. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, agradecemos mucho por la asistencia. ¿Hay algún otro tema, ingeniera, que tratar o ya terminamos allí? No es más. Bueno, agradecemos mucho a los estudiantes por su participación y esperamos pues haberles contribuido en su proceso de formación. Esta es nuestra última web conference en este curso, en este proceso que hemos llevado a cabo. De igual manera a los ingenieros asistentes también, nuestros compañeros, y a la directora, la ingeniera Lucía. Pues muchísimas gracias por su atención y esperamos tener unos muy buenos resultados con ustedes en esta etapa final. Muchísimas gracias por su participación. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tutoras. Bueno, sí, señor. Ingeniera, ¿va a dejar de grabar de una vez? Sí. Bueno.